Lo hablábamos antes de comenzar la columna. ¿Qué tema, no? El del aceite. Sí, es una pregunta que me hacen muy seguido en el consultorio, e incluso fuera del consultorio, Ujú. qué recomiendo, qué no recomiendo, y me preguntan también sobre ciertos productos, sobre todo el que también me preguntan mucho, que no es un aceite en realidad, el Fritolin. Ajá. Ese también lo vamos Es a el mencionar. spray. El spray, sí, Sí. el aerosol. Bueno, a Bueno. ver, ¿qué es lo que tenemos que saber? Bueno, lo que primero hay que saber es qué aceites no recomiendo para cocinar y después, así ven toda la nota, Claro. cuáles sí están buenos para cocinar. Perfecto. ¿Qué hay que tener en cuenta? Los aceites cuanto más insaturados son, es decir, por ejemplo, el aceite de maíz, de girasol, de canola, tienen muchas insaturaciones en su composición, entonces son muy inestables al calor. Entonces no son muy buenos a la hora de querer utilizarlos para la cocción. Pero además hay que tener en cuenta dos cosas de estos aceites por los cuales tampoco está muy bueno utilizarlos muchísimo para condimentar. Si bien cuando los condimentamos no alteran sus propiedades, sí hay que tener en cuenta, como te decía, dos cosas. Ujú. Los aceites se pueden obtener por prensado en frío, Sí. como por ejemplo las aceitunas, como sacan el aceite de oliva. Las prensan en frío y sacan el aceite. O se puede obtener por un método de extracción química, que es lo que sucede con estos aceites. Entonces estos aceites ya por su procesamiento a la góndola llegan ya todos oxidados y diferentes a como estaba el aceite dentro de la semilla. De origen. Claro, de origen. ¿Por qué? Porque primero lo someten a un calor extremo para poder sacarle el aceite y después le empiezan a agregar distintos compuestos, que incluso uno es un derivado del petróleo, para poder quitarle los aromas y los sabores que quedaron justamente de ese sometimiento en calor. Y después, por último, le siguen agregando también, por ejemplo, colorantes o saborizantes, justamente para inhibir todas estas Sí. consecuencias de quitar el aceite. Entonces, no es un aceite de buena calidad, ya llega oxidado a la góndola. Y se le suma que por lo general estos aceites tienen un empaque transparente y los aceites son sensibles a la luz, son sensibles al calor y sensibles al oxígeno. Entonces, que ya esté expuesto Sí. en la góndola. Pienso en el traslado. Sí, no, eso ni lo estoy teniendo en cuenta. Yo pienso nomás en el proceso productivo inicial, como que Sí. pienso que ya está en el supermercado. Claro, perfecto. Pero si tenemos en cuenta todo eso, que llega recontra arruinado, por así decirlo, Sí. oxidado, enranciado también Ajá. podríamos decir. Por eso también hay otros aceites que, por ejemplo, tienen el envase oscuro, como suele ser el aceite de oliva, para al menos protegerlo de esa oxidación frente a la luz. Entonces, ese es el segundo punto. Entonces, Bien. no para cocinar, tampoco lo recomiendo como para utilizarlo, como te decía, mucho para condimentar. Sí. Y por otro lado es porque este tipo de aceites tiene algo que se llama omega 6. Sí. Tenemos los omega 3 y los omega 6. En el cuerpo se metabolizan. Si hay un equilibrio entre los dos, no pasa nada. El problema es que hay muchos productos en los que le agregan aceite de girasol. Si vemos todos los ingredientes de las galletitas, los panes, Sí. no sé, los embutidos, lo que tengas, no sé, unas Sí. papitas, lo que sea, todo, casi todo tiene un agregado de aceite de girasol. Y el tema es que eso hace que el metabolismo entre estos dos ácidos grasos compitan dentro del cuerpo y el omega 3, que es antiinflamatorio, termine no metabolizándose y propense más la metabolización del ácido graso omega 6, que su producto final es el ácido araquidónico, que es la primer parte de la cascada de inflamación. Es como si te dijese que al consumir estos aceites y además productos con estos aceites, hacemos que nuestro cuerpo esté más inflamado Claro. que desinflamado, por así decirlo. Bien. No es que, siempre decís vos, no es que no hay que consumirlo Sí. nunca más, pero hay que tener cuidado de esta relación. ¿Con qué Sí. frecuencia estoy consumiendo yo Claro. productos que me aporten omega 3, como son las nueces, las semillas de chía, de lino, el aceite de chía y de lino, o los pescados grasos? ¿Y con qué frecuencia estoy consumiendo productos que me aporten este omega 6? Que, como Bien. te dije, es el aceite de maíz, de girasol, pero también hay que tener en cuenta que está en muchos otros productos. Entonces, por lo general, yo recomiendo que si tienen una enfermedad inflamatoria, como Sí. puede ser la diabetes, puede ser alguna enfermedad cardiovascular, cáncer, cualquiera, lo mejor es reducir esto, así se disminuye esa cascada de inflamación Bien. que hay en el cuerpo. Bien. Y para los que tienen SIBO también. ¿El aceite? Sí. No hay alguno No. que sea mejor o peor. Ah, bien. Sí está bueno, que si querés lo menciono ahora, el ghee, que Sí. es la manteca clarificada, Ajá. tiene un ácido graso de cadena corta, que es butirato, y sirve mucho para lo que es la salud digestiva. Bien. Y por ejemplo, el aceite de coco, para las personas que tienen cándidas intestinales o vaginales, cualquier tipo de candidiasis, Sí. tienen también un ácido Ah, que mira. tiene efecto
contra las candidiasis y es bactericida. Entonces también eso está bueno. Todo natural. No tiene nada que ver con la parte de la cocción, pero están buenos porque tienen esas propiedades por ser naturales. Sí. Bueno, y por ejemplo, el ghee, ¿cómo se obtiene? Se obtiene hirviendo la manteca, se le quita todo lo que es por arriba, la caseína, la lactosa y el agua. Entonces, si ya lo tocamos, es muy bueno para lo que es la cocción. Se puede utilizar hasta 170 grados, que la verdad que es bastante. Si bien nadie controla más o menos la temperatura, es mucho. Después otro que sí se puede utilizar es el aceite de coco, que también soporta altas temperaturas, y más aún si es extra virgen. El agregado extra virgen en todos los aceites significa que solamente fue prensado en frío, que es esto que te digo, que lo aplastan para sacar el aceite y no le hicieron ningún proceso químico ni ningún agregado de nada. Que es un poco más puro que los demás. Es más puro que los demás. Y después, por último, tenemos el aceite de oliva, que por mucho tiempo se pensó que no se podía utilizar para cocinar, pero realmente el que es extra virgen es muy bueno y aguanta muy bien las temperaturas no tan altas, hasta 120 grados, pero por ejemplo, un salteado de verduras que es por lo general poco tiempo, o por ejemplo hacer un huevo a la plancha, un huevo revuelto o agregarlo después de la cocción, se puede. ¿Por qué? Porque es un ácido graso monoinsaturado, los otros de girasol, de maíz, te mencionaba que eran poliinsaturados. Entonces este al ser mono es más estable y además tienen sus propiedades, unos antioxidantes propios. Y por último, un tip que podemos tener en la cocina es el agregado que justo están mostrando de romero en el aceite. Porque el romero le aporta a los aceites mayor estabilidad durante las cocciones, así como también el jengibre, la cúrcuma y la pimienta. Entonces nosotros podemos en casa colocar primero el aceite en la sartén, después agregarle estas hierbas en forma de polvo o las hojitas secas y después empezar a hacer la cocción. O podemos tener, como mostraban en la imagen, ya preparado el aceite en un frasco oscuro. El aceite, ¿en qué caso recomendaría yo? El de oliva. Con el agregado de esto, que sería un macerar prácticamente las hierbas, más o menos unos 9-10 días, y después ya se puede empezar a utilizar tranquilamente. Si te hago un resumen, entonces no recomiendo los aceites de semillas como girasol y maíz para cocinar, y lo ideal bajar el consumo para condimentar. Exacto. Se pueden utilizar para cocinar entonces el ghee, que es la manteca clarificada, pero no la manteca, sí el ghee. Después el aceite de coco y el aceite de oliva. Y siempre me preguntan qué tal el fritolín para la cocción. El tema del fritolín es el siguiente: no es aceite en aerosol, sino que es un producto que es aceite, alcohol y emulsionantes, que por lo general es lecitina de soja. Entonces, ¿por qué se puso tan de moda, tan de fama? Porque por lo simple, claro. No sé si es tanto por lo simple, es porque en teoría es 0 calorías. Pero si vos lees las 0 calorías y si apretás medio segundo. O sea, no sé cómo se contabilizan el medio segundo. Entonces, de última, si a uno le parece práctico, puede buscar un propio difusor, lo coloca el aceite y hace así, también de oliva, y coloca así y ahí puede controlar la cantidad que está utilizando. O si no, yo lo que uso es tiro una gotita y con el pincel de silicona lo paso. No me gusta mucho lo del spray porque si empieza a perder por el costado se te enchastra todo y es un asco. Es solamente por eso. Pero realmente el fritolín es un producto. Si lo comparamos con el aceite, prefiero el aceite de girasol 1000 veces antes que el fritolín, porque al menos el aceite es aceite y el fritolín es, como te decía, una mezcla de aceite, alcohol etílico y emulsionantes y gases. O sea, es súper procesado. Perfecto. Más que claro, como siempre, Pili, con estos temas que hay que tener en cuenta para la salud de nuestro cuerpo. Nos encontramos la semana que viene. Nos vemos. Dale.